Buenas tardes, profesionales del aire acondicionado. Mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de producto y garantías en Duventus. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes platicando sobre nuevas tecnologías. Vamos a ver un tema muy bueno que debe ser de interés tanto para los técnicos como para los usuarios. Queremos mostrarles otro equipo de los que manejamos en nuestra gama, que es el equipo inverter. No es anteponer o poner en contra las tecnologías, simplemente hay que saber cuándo aplicar una y cuándo aplicar la otra, ¿sí? Eso vamos a verlo ahorita en el transcurso de la transmisión. La gama de equipos inverter Duventus maneja las tres capacidades, que es 1 tonelada, 1,5, 2 y 3 toneladas, 4 capacidades, perdón. En el de 1 tonelada tenemos equipo 110. En el equipo de 1 tonelada yo les doy una eficiencia comprobada con la etiqueta amarilla de 18.7 SIRS. En el equipo de 1 tonelada y media les ofrezco una eficiencia comprobada de 20.2 SIRS. En el equipo de 2 toneladas les ofrezco una eficiencia de 18 SIRS. Y en el equipo de 3 toneladas una eficiencia de 18 SIRS, ¿sí? Como les comento, el de 1 tonelada pues tiene 110-220 y los equipos superiores de 1,5, 2 y 3 son 220 volts. En el equipo inverter 10 años en el compresor. Simplemente hay que cumplir con el trámite de registrarlo en la página www.duventus.com, llenar el cuestionario, mandar el cuestionario y nos van a regresar nuestra póliza de garantía, de la cual incluye lo que es los 10 años de garantía. De fábrica estamos dando, o más bien dicho, con el distribuidor, 1 año de garantía. Si nos registras, te doy los otros 9 años de garantía más en el compresor. Hay que cumplir con los servicios preventivos, muy importante, y siempre tener a la mano, lo que es la factura de la compra. Es un equipo que nos da ese margen de garantías. ¿Por qué? Porque maneja una calidad y un trabajo más benévolo con lo que es el sistema de refrigeración. Por eso se amplía, es mucha la diferencia que hay entre un equipo on-off y un equipo inverter en cuestiones de garantía. De hecho, el equipo inverter nos ofrece hasta un 56% de ahorro, comparado con el equipo convencional de su misma capacidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener, si lo comparamos con un equipo de 1 tonelada que gasta 1000 watts promedio, cuando ya está a temperatura ambiente, a temperatura del cuarto estable de 24-26 grados, pues con el inverter vamos a tener un gasto de entre un 30-40% en comparación con el equipo convencional. Si el equipo convencional gasta 1000 watts, el inverter, cuando ya está trabajando de forma normal, por así decirlo, va a estar gastando entre 300 y 400 watts. Esa es una de las tecnologías o de las bondades, de las cualidades que nos ofrece el equipo inverter, que puede aumentar su capacidad de enfriamiento en base a la temperatura interior del cuarto, o puede regularlo cuando ya está la temperatura del cuarto en su rango óptimo. Ahí es donde se da el ahorro energético en los equipos inverter. Lógicamente que cuando el equipo arranca puede llegar a levantar un poco su consumo, pero conforme vaya enfriando el cuarto, enfriando la habitación, va a empezar a disminuir ese consumo para lograr que cuando la temperatura ya esté entre el rango de los 24-25 grados, esté el equipo trabajando en una velocidad baja frecuencia, que eso nos asegura que el equipo va a consumir menos energía y va a ahorrar más y va a mantener una temperatura estable de medio grado de diferencial. Como podemos ver ahí en la gráfica, un equipo convencional on-off, cuando arranca, que son los picos de voltaje, es el consumo más alto del equipo, que se puede elevar hasta 7 veces su capacidad nominal. Un equipo on-off enciende y apaga, 0-100%, 0-100%. El equipo inverter lo que hace es que regula ese arranque, no se va al máximo, a su máxima potencia, sino que va estudiando las temperaturas del cuarto, el refrigerante, cómo está circulando, la temperatura ambiente, que es muy importante, y hace sus ajustes para no tener un pico de voltaje muy elevado y poder regular ese consumo energético. Tampoco descuida lo que es el confort del cuarto. Lógicamente, cuando va subiendo el sol, va aumentando la carga térmica por el calor, puede llegar a aumentar su potencia, pero nunca va a llegar a pasar
su potencia nominal y nunca va a llegar a gastar demasiada energía porque está regulado por sus tarjetas. Recuerden que el equipo inverter, una de sus tecnologías es la tarjeta inversora del compresor, que es la que regula el funcionamiento del mismo. De ahí vienen las bondades del inverter, ¿sí? Que son lo que es el alto desempeño en el modo calefacción. ¿Qué quiere decir? Que si lo tenemos en calefacción o es de 2 ciclos o heat pump, como le dicen algunos, el equipo puede trabajar a temperaturas ambientes de hasta menos 10, menos 15 grados centígrados, con menores ciclos de descongelamiento. Va a mantener la temperatura más confortable, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. El rango de operación que debe de haber entre el equipo inverter o la temperatura que le programa el cliente no debe ser mayor a los 15 o 20 grados. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un frío exterior de menos 10 grados centígrados, en el interior del cuarto deberíamos de estarlo programando a la temperatura mínima, que sean 18 o 20 grados. ¿Para qué? Para lograr que el equipo ajuste su funcionamiento y ahorre energía. Si lo ponemos a 30 grados y en el exterior tenemos una temperatura de menos 10 grados centígrados, el equipo va a querer vencer un frío que es demasiado elevado o está muy baja la temperatura. Entonces vamos a generar un consumo energético. No quiere decir que el equipo no vaya a poder con el frío, pero va a provocar que el consumo se varíe un poco más de lo normal, ¿sí? Entonces el rango de operación en los equipos inverter es muy importante para lograr un ahorro energético. Hay otra bondad que es el compresor inverter, que tiene la facilidad de evitar los golpes de líquido, ¿sí? El equipo tiene una tecnología que revisa las temperaturas de los componentes para evitar este tipo de daños. El daño por golpe de líquido es muy común cuando el equipo está sucio, cuando el equipo está chico para la habitación que está enfriando, porque el equipo o el gas refrigerante retorna líquido al compresor y se empieza a acumular en el tanque de la acumulación de succión, que es la pelota que tiene por un lado el compresor. No es un filtro, es un acumulador de succión, el cual sirve para que llegue el gas líquido, se quede en la parte de abajo y no suba al compresor y entre a la cámara y lo inunde. Pero cuando llega a inundarse completamente, el sensor que tiene de temperatura, el compresor y el evaporador, que es el que revisa las temperaturas del refrigerante, regula el funcionamiento para evitar esos golpes de líquido que inundan el compresor y lo dañan inevitablemente. Entonces esa tecnología es parte de lo que ofrece el equipo de inverter como bondad, ¿sí? Es cierto que tiene tarjeta, es electrónico, tiene 2 tarjetas, evaporador, condensador. Tiene una lógica de funcionamiento muy buena, protección, ahorro de energía y confort. Son 3 vertientes o 3 puntos verticales que ayudan a que el equipo sea eficiente. Vamos a continuar con la siguiente bondad que nos ofrece el equipo inverter, que es el sistema de enfriamiento seriado. ¿Qué quiere decir? Tenemos 30 líneas de cobre acomodadas en el serpentín. Entra el refrigerante y hace el recorrido de irse seriando de la parte trasera del evaporador hacia adelante y luego regresa y vuelve a entrar de la parte delantera hacia la parte trasera. Entonces recorre el refrigerante las líneas de la parte trasera, la parte media, la parte baja y sube parte baja, parte media, parte trasera para generar una temperatura uniforme en el evaporador. En cualquier parte que el aire toque el serpentín, tenga un frío que genere una inyección más conforme, más fría y que dé un enfriamiento más rápido. También nos ofrece lo que es la capacidad de enfriamiento o la pérdida menor de capacidad de enfriamiento aún en temperaturas extremas. Y no solo porque exista el calor, sino porque todos los componentes resisten las condiciones extremas de los climas. Motores, tarjetas, compresor. Inclusive si el equipo detecta alguna condición que se sale de los rangos de operatividad por alguna condición externa, él va a ajustar su funcionamiento para no ofrecer o para no dañarse, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Si el equipo está instalado y le da el sol de lleno, Mexicali 50 grados de temperatura, pero cuando el sol da de lleno, que es la temperatura de radiación,
puede generar hasta unos 55, 56 grados centígrados. Con la humedad al 40% sube esa sensación térmica. Entonces el equipo lo que hace es que detecta esa temperatura, pero ajusta el funcionamiento para no dañar la tarjeta, no dañar el compresor, ofrecer un clima de confort acorde a la temperatura que hay en el exterior. No quiere decir que el equipo haya perdido su diseño o que exista un daño. Quiere decir que está ajustando su funcionamiento, ¿sí? ¿Para qué? Para no generar exceso de consumo de energía y darte los 12.000, los 18.000, los 24, los 36.000 BTUs, pero controlando esos dos parámetros, el consumo de energía y la temperatura de confort. Tenemos también lo que es la zona de diseño segura, zona eléctrica aislada. ¿Qué quiere decir? Que la tarjeta está dentro de una cápsula. En caso de tener una eventualidad eléctrica no va a haber ningún problema. En el condensador también la tarjeta está dentro de una cápsula, que nos va a dar la seguridad de que no vamos a tener problemas con la fauna nociva, con las famosas las iguanitas salamanquesas, como les conocen algunos. Entonces va a ofrecer esa protección para que no se dañen las tarjetas por ese problema, ¿sí? El plástico con el cual están diseñados los equipos tiene la facilidad de soportar o encapsular los cortocircuitos para no generar humo, para asfixiar lo que puede ser un posible conato de incendio en casos extremos. Aparte que para darle mantenimiento o para revisión, pues sin necesidad de sacar lo que es la carcasa, sacamos la tarjeta del compartimiento sin ningún problema. Tenemos seguridad, tenemos confort, tenemos eficiencia. ¿Por qué? Porque tenemos una programación en las tarjetas, un algoritmo inteligente. ¿Qué es un algoritmo? Es una serie de comandos, de órdenes que sigue el equipo en base a las temperaturas que nos está dando cada uno de los sensores. El equipo inverter tiene 6 sensores, ¿sí? Tiene uno de la temperatura ambiente interior, que es la temperatura de retorno, otro que es el del refrigerante en el evaporador, que sería el de bulbo húmedo. Tiene uno de temperatura ambiente exterior, que es el que revisa la temperatura que está trabajando el condensador. Otro que es el de temperatura del condensador, del serpentín, que es el de bulbo seco. Y el de la descarga del compresor, que está midiendo la temperatura que está trabajando el compresor para protegerlo en caso de algún sobrecalentamiento. Adicional, la tarjeta electrónica tiene un sensor de temperatura, el cual regula el funcionamiento de la tarjeta, de todos los componentes inteligentes, para así poder darle una seguridad y una larga vida al equipo, ¿sí? El equipo inverter es un equipo de cuidado, de respeto. No es un equipo que tengan que tenerle miedo, ¿sí? Muchos técnicos le tienen miedo al equipo inverter. ¿Por qué? Porque no cumplen con el proceso de instalación. Lo básico para un buen equipo o para el buen funcionamiento de un equipo, tanto inverter como convencional, es la buena instalación eléctrica, ¿sí? O sea, no porque sea inverter voy a darle un especial cuidado a la instalación eléctrica. También debe de hacerlo para lo que es el equipo convencional, ¿sí? Entonces, les recomiendo ahí que tomen en cuenta ese punto. ¿Para qué? Para que no tengan daños por descargas eléctricas, porque la tarjeta puede producir también un sobrevoltaje. Y si la tarjeta no tiene dónde descargar ese sobrevoltaje porque no tiene un punto de tierra, se va a dañar. Entonces, el equipo inverter es bueno, es de calidad, es de respeto, no es de miedo. Les recomiendo que vean o que tengan esos cuidados, en especial con los equipos de inverter y los convencionales también, pero con los equipos inverter hay que ser más limpios para trabajar y más especialistas, ¿sí? Pero ¿qué hace un equipo inverter? Les comparto aquí este video, o les pongo este video. El sistema de aire acondicionado del equipo inverter lo que hace es que tiene componentes electrónicos en la tarjeta, en el condensador,
trabajan la tarjeta con el compresor. Tenemos capacitor, módulo IPN, reactor y rectificador, que son los que se encargan de recibir el voltaje alterno. El rectificador lo pone en una señal de corriente directa fluctuante, pasa por el reactor, el capacitor, lo pone como una señal de voltaje directo y de ahí lo mandamos al módulo IPN, que es lo que es la tarjeta electrónica en sí, la que gobierna el funcionamiento del compresor y regula las frecuencias, regula el voltaje y regula la potencia del equipo inverter. Es simplemente tecnología aplicada para darte confort, tecnología y seguridad, ahorro energético. Todos esos componentes trabajan al día, a la orden, para que el compresor nos dé una máxima capacidad de enfriamiento y nos ofrezca un ahorro de energía. Todas esas bondades las ofrece un equipo inverter, ¿sí? Pero ese algoritmo lógico, les pongo un ejemplo. Si tenemos 24 grados de temperatura que le estamos pidiendo al evaporador, el sensor de pozo, que es el que está revisando la temperatura del refrigerante que está entrando al evaporador, le dice a la tarjeta: oye tarjeta, aquí el refrigerante está pasando a 5 grados, el cliente me está pidiendo 24, la temperatura ambiente del cuarto está en 28 grados, son 4 grados de diferencial. Esa información la agarra la tarjeta del evaporador, se la manda a la tarjeta del condensador y la tarjeta del condensador la recibe y dice: a ver, yo tengo 42 grados centígrados de intemperie, el compresor está trabajando 80 grados centígrados, la descarga del condensador está trabajando a 37 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que está haciendo su trabajo el motor del aspa al retirarle el calor al refrigerante y el compresor está manteniendo su temperatura dentro del rango operativo, aún teniendo más de 42 grados centígrados. Entonces la tarjeta del condensador le dice al compresor: mira, nos faltan 4 grados centígrados para llegarle a los 24, ocupamos un poquito de revoluciones para mandarle más refrigerante al evaporador, llenarlo de refrigerante frío y bajar la temperatura. Cuando ya estemos en los 23 grados, 5 o 24, va a comenzar a bajar las revoluciones. Como bajan las revoluciones, el refrigerante pasa más lento, el evaporador, el aire que está circulando por el evaporador, por el serpentín, ya está más frío, baja un poco la temperatura de la presión, y al momento de bajar la revolución del compresor, ¿qué pasa con el refrigerante? Pasa más lento. Ese aire que está fluyendo frío hace que ese gas que está pasando lento eleve un poco su presión. Y pueden ustedes ver, si tuvieran manómetro conectado, que al bajar las revoluciones, el refrigerante tiende a subir un poco su presión. ¿Pero es por qué? Porque está pasando lento y el aire que está circulando le está retirando más frío a ese refrigerante y sigue manteniendo una inyección de entre los 5 y los 7 grados, aun cuando el compresor está trabajando de forma lenta, un slow frequency, que son manejar frecuencias por debajo de los 10 Hz, manejar un ahorro de hasta el 56%, eso es lo que les ofrece Inverter Duventus, y un manejo de las temperaturas. Si el cliente llega al cuarto y el cuarto está a 38 grados y lo pone a 16, el equipo ve que el rango de operatividad o el rango de operación es muy amplio, va a querer vencer ese rango en rápido tiempo y es cuando puede llegar a subir un poco el consumo energético. Recomendación: cuando ustedes lleguen a su casa, préndanlo primero en 30 grados. ¿Para qué? Para que esa curva sea más plana y tengan menos consumo energético. Ya que ustedes sintieron que ya está el clima a 30 grados, bájenle a 28, luego bájenle a 24, pero ya que está el cuarto frío, ¿sí? Si lo agarramos y lo ponemos de 38 grados y lo ponemos a 16, el rango de operación es demasiado elevado y es donde se presentan los consumos elevados en los equipos inverter. Es el modo de uso. Pero esa es la recomendación. Al igual que en la calefacción, el intervalo de temperatura, en el modo frío también aplica.
Si tienes afuera 42 grados centígrados, de 15 a 20 grados de intervalo en temperatura exterior con la temperatura que vayas a programar. O sea que si tienes 40, pues lo programas entre 25 y 30 grados, que es lo ideal. Y así vas a lograr menos consumo energético, ¿sí? El equipo inverter está diseñado para trabajar. Y como regula su funcionamiento, sigue ahorrando, ¿sí? Es peor apagar y prender, apagar y prender, apagar y prender. Igual con los convencionales. Si ustedes lo dejan trabajar, va a mantener una temperatura de confort y va a llegar un momento en el que los periodos de trabajo sean más cortos, menos consumo de energía, y los periodos de descanso sean más largos. En el equipo inverter, si la temperatura se acerca a lo que tú le estás pidiendo de enfriamiento, va a minimizar su consumo hasta que mantenga esa temperatura y llegue a cortar. Porque sí va a cortar, no quiere decir que vaya a estar trabajando todo el día. Si llega a los 24 grados centígrados, 23.5, que es el rango menor, y los mantiene por 20-30 minutos, va a cortar, va a descansar, y cuando él detecte que subió la temperatura, va a volver a ingresar, pero lentamente. No se va a ir a un pico de voltaje, va a ingresar tranquilamente porque está el cuarto fresco, ¿sí? Entonces, señores, para mí es un placer. Como les decía, mi nombre es Roberto Luzanilla, gerente de Producto y Garantías Duventus. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Hasta luego.